Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. El pasado lunes 30 de junio, terminando el primer semestre de este año, la administración Trump daba a conocer pues la remisión y enmiendas al memorándum presidencial de seguridad nacional número 5 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Así se llama este documento que, nada más conocerse, por supuesto, se convirtió en titular de los medios internacionales de comunicación y ampliamente fue también informado a nuestro pueblo sobre este documento. Nuestra mesa redonda de hoy pretende acercarse a algunos de los elementos de este memorando de la administración norteamericana, lo que significa en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba, el momento en que se emite este memorando y otros temas de interés. Y para ello tengo el placer de que nos esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el viceministro de Relaciones Exteriores, doctor Carlos Fernández de Cosío, a quien le doy la bienvenida a nuestro estudio. Un placer, Cosío, tenerlo por acá y poder hablar de este importante tema que sin dudas ha sido asunto de conversación de los cubanos en los últimos días y que es parte de esa escalada previsible de la política norteamericana hacia nuestro país. Pero tendremos elementos en nuestra mesa redonda hoy, así que los invito a que nos acompañen. Pero antes de entrar a hablar del nuevo memorándum de la administración Trump hacia Cuba, vamos, como es habitual, en nuestra mesa redonda a la sección La Noticia del Día, que se originó ayer en los Estados Unidos, pero que hoy ha tenido una amplia repercusión en ese país y en otras partes del mundo. La apertura de la llamada cárcel Alcatraz de los Caimanes en la Florida, donde estuvo el presidente Trump y donde se espera se recluyan a decenas, cientos de inmigrantes, sin duda una de las noticias más importantes del momento. Construido en un tiempo récord de 8 días, el gobierno considera el Alcatraz de los Caimanes un centro de detención modelo. El presidente Trump asistió a la apertura del controvertido proyecto, levantado en medio de un pequeño aeropuerto, en medio de los pantanos del sur de Florida. You don't always have land so beautiful and so secure. We have a lot of bodyguards and a lot of cops that are in the form of alligators. You don't have to pay them so much. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que por lo menos hay 10 millas de pantano en cada lado de las instalaciones, protegidas además por 28,000 pies de alambres de púas. Acompañado de la Secretaria de Seguridad Nacional y el gobernador de Florida, Trump recorrió el lugar donde dormirán los migrantes sin documentos, que son espacios rodeados por unas cercas de alambre como jaulas, cada uno con varias literas. Este centro tiene capacidad para 5,000 migrantes y le costará a Estados Unidos $250 por día. Por si fuera poco, se construyó en tan solo una semana. People don't have to come here. If they self-deport and go home, they can come back legally. We will let them come back legally. And there is a lot of self-deportation. Yes, but if you wait and we bring you to this facility, you don't ever get to come back to America. Al proyecto se oponen activistas en pro de los derechos humanos y ecologistas, además de miembros de la comunidad indígena del estado que ven este lugar como una amenaza para sus tierras sagradas. Bueno, el presidente Trump que dijo que enseñarán a los migrantes cómo correr delante de los caimanes y que si escaparan tendrían a los caimanes como custodios de esa instalación, algo que sin dudas también ha causado mucha controversia en la sociedad norteamericana y que es parte de la filosofía que está aplicando esta administración contra los migrantes y que ha sido parte también pues, de las lecciones de democracia que nos está dando por estos tiempos. Es nuestra noticia del día. Con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del memorándum presidencial de seguridad nacional número 5 de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, como señalábamos en nuestra introducción, la decisión el lunes de emitir este memorándum o las enmiendas al memorándum 5 de la administración norteamericana sobre su política hacia Cuba causó inmediata repercusión en medios internacionales. Yo le propongo ver un collage de algunas de las repercusiones que tuvo en medios de Miami, en medios de Estados Unidos, esta decisión y después
pues estaremos hablando con nuestro viceministro de Relaciones Exteriores. Trump refuerza embargo y prohíbe el turismo de Estados Unidos a Cuba. Así impacta su nueva política. Donald Trump firma un nuevo memorando que vuelve a endurecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué significa esto para los cubanos, los empresarios y los viajeros? Te lo contamos ahora. El presidente Donald Trump firmó este lunes un memorando presidencial que prohíbe el turismo de ciudadanos estadounidenses a la isla y refuerza el embargo económico. La medida revierte los cambios impulsados por la administración de Joe Biden y devuelve la línea de mano dura contra el régimen cubano. El texto señala que Estados Unidos no permitirá más transacciones con empresas vinculadas a los militares cubanos, como el conglomerado Gaesa. Además, obliga a mantener registros de todas las operaciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años, bajo auditorías estrictas. Según la Casa Blanca, el objetivo es cortar recursos al régimen, presionar por reformas democráticas y apoyar a la sociedad civil independiente. El memorando también reitera el compromiso de fortalecer el acceso a Internet, la libertad de prensa y los negocios privados fuera del control estatal. La prohibición del turismo afecta directamente a miles de familias cubanas que dependen del alquiler de habitaciones, restaurantes y negocios que reciben visitantes de Estados Unidos. Algunos sectores celebran la medida como presión necesaria contra la dictadura, mientras que otros la critican por su impacto en los ciudadanos de a pie. Con la acción, deja sin efecto la relajación de las medidas hacia Cuba impuestas por el gobierno de Biden. Entre ellas hará cumplir la prohibición de turismo estadounidense y renueva el respaldo al embargo económico. En un mensaje en X, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que este gobierno hará que el régimen cubano rinda cuentas y que apoyarán al pueblo en su búsqueda de libertad y justicia también. El documento también limita transacciones financieras con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia cubanos, como el Grupo Gaesa. La administración Trump aseguró que auditará y controlará estos movimientos por al menos 5 años. Además, se ordena una revisión sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y protección a fugitivos estadounidenses en Cuba. En otro memorando firmado este lunes, el gobierno instruye a las agencias ejecutivas a compartir información entre sí cuando otorguen financiamiento para proyectos de infraestructura energética y de minerales y materiales críticos, con el fin de aliviar las cargas regulatorias para las empresas que a veces deben presentar múltiples solicitudes a diferentes agencias. Para simplificar el proceso, el memorando llama a la creación de una solicitud común para el financiamiento federal en esta área. Con esta decisión, el presidente Trump reactiva una de sus políticas exteriores más características, una línea firme, y al hacerlo, redefine nuevamente el curso de las relaciones bilaterales en un momento en que la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas. Bueno, son algunas de las maneras en que presentaron estos medios estadounidenses y de la derecha de Miami el resultado de este memorándum dado a conocer el lunes. Elementos como pues restricciones al turismo, tema de supuesta democracia, libertad, acceso a Internet, afectaciones a sectores de la economía cubana, están entre los elementos que fueron matrices de opinión a lo largo de la jornada sobre este memorándum dado a conocer por la administración Trump. Esta nueva decisión, ¿por qué viene ahora, Cosío? ¿Cuál es, pudiéramos decir, el contexto? ¿Por qué se da en este momento la decisión del gobierno de los Estados Unidos? Lo cierto es que el memorando como tal no dice el motivo de por qué sucede ahora, ni ninguna de las declaraciones que ha tenido el gobierno lo ha expresado. Además, se toma en cuenta que, porque lo curioso es que de hecho lo que el memorando anuncia aplicar, la política que declara, ya se viene aplicando desde el día en que Trump asumió el poder en el mes de enero. Que además ahí firmó ese mismo día un decreto sobre Cuba. Lo que hace es ratificar el contexto político de medidas que ya se vienen aplicando. Y algunas de ellas, yo diría una parte importante de lo que anuncia ahí, se viene aplicando desde el gobierno anterior de Trump, porque el gobierno de Biden nunca las levantó. Más bien las aplicó con sorprendente lealtad a Donald Trump. Pero en Cuba, donde seguimos con cierto cuidado la política de Estados Unidos, en especial la política hacia Cuba, uno puede tratar de estimar las motivaciones. Y entre ellas uno puede pensar que el secretario de Estado
que tiene un compromiso personal grande con la política hacia Cuba y tiene la autoridad que le ha dado el gobierno para concentrarla, puede estar recibiendo presiones de los segmentos y los sectores anticubanos que han financiado su carrera, que lo han impulsado políticamente, que lo han puesto en el puesto donde está ahora. Tal vez le estén demandando que esta euforia que existe en la política exterior de Estados Unidos de imposición de la paz por vía de la fuerza, que es la nueva doctrina de política exterior de Estados Unidos, le estén pidiendo, bueno, quieren algo similar con Cuba. Entonces lo que se ha hecho, como describe la declaración del MINREX, es agarrar un documento, el documento número 5, la Proclama Presidencial de Seguridad Nacional de junio de 2017, y reeditarla, lo dice el propio documento, y hacerle un grupo de enmiendas. Incluso estos reportes televisivos, las imágenes que ponían eran precisamente de cuando Trump firmó aquel memorándum en el año 17. Exactamente, porque es una reedición. En Miami. Un segundo motivo por el cual quieren hacerlo es porque pueden sentir la necesidad de dar una especie de advertencia o de escarmiento, puesto que se conoce que esta política tan agresiva contra Cuba no goza de consenso en Estados Unidos. No se puede decir que es una política que cuente con respaldo mayoritario. Hay segmentos grandes de la población que se oponen. Hay elementos, se sabe, dentro del gobierno de Estados Unidos que son opuestos a esto. Hay agencias en el gobierno de Estados Unidos que consideran que esto va en contra de los intereses de seguridad nacional u otros intereses de Estados Unidos, que esto no contribuye a lo que realmente le interesa al país y que esto responde a intereses muy estrechos de una camarilla con una visión y ambiciones muy concretas con respecto a Cuba. Pero además se sabe, y esto históricamente se ha registrado, que hay muchos funcionarios de gobierno del Departamento de Estado, incluyendo diplomáticos que han trabajado en Cuba, que una vez que se jubilan, una vez que cambian de función, asumen una posición crítica con respecto a la política hostil hacia Cuba. Algunos han escrito libros, publicado artículos. He leído artículos de Vicky Hodgson, de otros. Libros de Vicky Hodgson, libros, artículos de Wayne Smith, pero hay más, no son los únicos. Y puede ser que el secretario de Estado y los que lo acompañan sientan que hay necesidad de lanzar una especie de escarmiento para una política que no goza de respaldo. Y también puede suponerse que hay una intención de intimidar al pueblo de Cuba, de anunciarle al pueblo de Cuba que un gobierno de impositivo viene con una política agresiva, como si el pueblo cubano fuera fácilmente intimidado. Pero aparentemente es una de las, o se puede suponer que sea una de las intenciones de este gobierno. Cuando se habla de las medidas, que una de las cosas que señalaban ahí era el tema del turismo, también se supone que es intento de intimidar a la propia sociedad norteamericana, que de manera creciente, como usted decía, tiene alguna posibilidad o tiene incluso alguna aspiración de mantener relaciones, de venir a Cuba como turista, como puede ir a cualquier otro país. Si a la mayoría del pueblo de Estados Unidos se le informara la realidad de Cuba, si se le informara los hechos y la realidad y las características de la política tan agresiva de Estados Unidos contra Cuba, si se le informara que su gobierno les prohíbe viajar a Cuba, les prohíbe tener interacción con Cuba, estoy seguro que la mayoría de la población se opondría. Uno puede preguntarse si el encargado de negocio en Cuba, de Estados Unidos en Cuba, que anda paseándose por el país haciéndole preguntas a los cubanos, sería lógico que se paseara por su propio país y le preguntara a su población, le informara lo que hace, cuál es su función, y le preguntara si ellos están de acuerdo con que se castigue de una manera tan despiadada a una nación entera como lo hace su gobierno. Deberían hacer eso. Y esa quiebra que existe en el consenso de Estados Unidos y falta de apoyo es algo que le temen los sectores anticubanos. Usted hablaba del papel de Marco Rubio, de las presiones que puede haber recibido de esa derecha anticubana. En el lenguaje del memorando se puede leer un poco también de ese mismo lenguaje que siempre ha usado la maquinaria anticubana en el Congreso y la maquinaria anticubana de Miami. Pero leyendo el documento, Cosío, cree ver como una centralidad de la figura de Marco Rubio en toda la aplicación y la garantía de ese memorando, porque actúa en este momento como secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional y administrador
de la USAID y en los 3 cargos, en todas las medidas. Ya no administra la USAID porque la está disolviendo. Sí, la está disolviendo, pero está nombrado interinamente. Y en ese documento, prácticamente en todos los párrafos, uno u otro cargo están encargados de aplicar o de revisar que se aplique las medidas de la administración Trump contra Cuba. Así es, pero hay que recordar que este es un documento que no es nuevo. Esto viene del 2017 y evidentemente está a la mano de Marco Rubio, está a la mano de este grupo, de esta camarilla que han hecho dinero y que han hecho carrera política de la hostilidad de Cuba, entre los cuales hay terroristas, entre los cuales hay gente que tienen problemas con la ley en Estados Unidos, pero que han hecho un negocio y viven de la hostilidad contra Cuba y pretenden asegurarlo. Aquí hay también organizaciones como la familia Bacardí que financia y paga, entre ellos a Marco Rubio, mucho dinero en función de la agresión a Cuba. Es parte de esa industria anticubana de la que han lucrado durante decenios muchas de estas familias, muchos de estos personajes. Hay que recordar, bueno, a los Díaz Balart y a todos los que han estado detrás de todas estas decisiones, y vuelven a resurgir espectros como Jesse Helms, Dan Burton y otros que están en el espíritu de este documento. Pero ¿qué es lo nuevo que trae? Yo le propongo hacer un breve alto y regresar con usted para hablar de qué nuevo trae este memorándum 5 redivido ahora en la nueva administración Trump. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, como señalábamos, el pasado lunes se daba a conocer este memorándum y quiero repetir el título del asunto de este memorándum que dice remisión y enmiendas al memorándum presidencial de Seguridad Nacional 5 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, cuyo propósito, dice, es mayor libertad y democracia, mayor respeto a los derechos humanos y mayor libre empresa en Cuba. De ninguna de las tres, esta administración particularmente nos puede dar lecciones a los cubanos, porque hay muchas cosas que decir sobre eso. Pero hablando de que se mantiene el mismo nombre del memorándum, de que, como usted decía, hay una trayectoria en la que ese memorándum nunca fue pues desechado por la administración Biden. ¿Qué puede traer de nuevo? ¿Qué trae de nuevo esta reemisión del memorándum presidencial número 5? En realidad mucho del lenguaje del memorándum es idéntico al anterior. Para saber lo que significa realmente, tal vez haya que esperar, porque el propio memorándum encomienda al secretario de Comercio, al secretario del Tesoro y a otras agencias de Estados Unidos a que escriban, redacten, definan unos 90 días más o menos las normas para la aplicación. De modo que habrá que esperar a ver esas normas para poder poder calibrar bien cuál es el significado de lo que tiene. Pero a primera vista se ven varios elementos, y por lo menos dos muy específicos. Uno, aunque no se dice explícitamente, se ve una intención de atacar el sector no estatal o sector privado cubano. Se enuncia, es un tema que genera debate dentro de Estados Unidos, pero está claro que quieren castigar al sector privado de Cuba de alguna manera u otra, e incluye amenazas en esa dirección. Se ve también que hay amenazas para aquellos individuos, aquellas personas, aquellas empresas o negocios que desde Estados Unidos y bajo licencia han estado y están hoy exportando a Cuba. Reitero, no se ve explícitamente, habrá que esperar las normas, pero hay una especie de enunciado que están amenazando a esas personas en Estados Unidos que hoy legalmente, con licencia de Estados Unidos, están exportando fundamentalmente al sector privado en nuestro país. Se ve también una intención de ampliar, por ejemplo, las listas restringidas y cuestiones de ese tipo. Y hay algo... Sí, que es algo incluso que ellos, desde el primer día de la administración, o sea, sí, el tema de la administración Biden
unos poquitos días antes. Ya lo hicieron y aquí lo anuncian políticamente ahora, pero puede ser que haya más medidas en esa dirección. Sí, supongo que sea para seguir ampliando esa lista. Y hay un mensaje intimidatorio contra los cubanos que ahí residen con respecto a los viajes, que es algo que ha venido sucediendo ya. De manera oportunista, yo diría de manera cruel, y sin que existe ninguna norma y ninguna política oficial que lo ampare, han corrido el rumor de que el cubano residente en Estados Unidos, si viaja a Cuba, corre el peligro de perder la residencia. Y hay mucha gente que se han espantado, hay gente que no está viajando a Cuba a ver a un familiar, a ver a los hijos, a resolver un problema con su vivienda, porque la tiene en Cuba, a un tratamiento médico, por temor que le ha inculcado de que si viene a Cuba no puede regresar a Estados Unidos. Algo que no ha sucedido, que de suceder implicaría un acto discriminatorio muy severo, porque en Estados Unidos hay residentes de múltiples nacionalidades y tendrían que tomar una medida muy específica y muy discriminatoria contra los cubanos en esta dirección, lo que implicaría una traición adicional. Ya ellos, a los cubanos que invitaron, a los que le han dado un trato privilegiado entrando por la frontera, los están traicionando, respaldando todas las acciones antimigrantes, incluyendo la cárcel de cocodrilo de Caimanes, que han hecho en la Florida, que se ve que es una cosa atroz, pero donde pueden terminar cubanos, porque es la política de este gobierno, y los políticos anticubanos se han sumado calladamente, pero se han sumado y son cómplices de esa política. En este caso se habla también, yo le insistí ahorita, en el tema de las amenazas hacia los estadounidenses, porque aunque ha sido política de la administración Trump, lo fue en el mandato anterior, lo mantuvo de cierta manera la administración Biden, que reitero, es inaudito que un memorándum pueda transitar de una administración como la de Trump a una nueva administración como la de Trump sin que no haya pasado nada por el medio con una administración demócrata. Nadie se lo creería. No en lo esencial. En los Estados Unidos, pero... Hubo cambios con Biden, pero en lo esencial, que es lo que está en este memorándum. Mantuvo el memorándum. Pero veo una intención particular, Cosío, en el tema de ese turismo hacia Cuba que no existe. Es decir, hay acápites especiales para hablar de que no se puede hacer turismo hacia Cuba, de que van a poner más inspectores para ir a revisar los récords de las agencias y de las aerolíneas, y de que hay que mantener durante 5 años todos los récords de lo que usted hizo si fue a Cuba para que fuera inspeccionado por los inspectores del gobierno de los Estados Unidos. Es un intento de amedrentar aún más a los ciudadanos norteamericanos en ese sentido. Como bien planteas, turismo no existe. El ciudadano estadounidense puede viajar a cualquier país del mundo, excepto Cuba, porque su gobierno se lo prohíbe. Y si viaja, le condiciona, le dice dónde se puede alojar, dónde no, dónde puede comer, si puede bailar o no puede bailar, si puede ir a la iglesia o no puede ir a la iglesia, con quién se puede relacionar, y sobre todo eso tiene que tener registro. Esto no se publica para la mayoría del pueblo de Estados Unidos, pero sí hay un mensaje intimidatorio ahí para aquellos que quieran venir, porque el propósito del gobierno de Estados Unidos es cortar todo contacto de los estadounidenses y, si les resultara posible, del mundo con Cuba. Es inaudito que los ciudadanos tengan que estar 5 años guardando sus papelitos de lo que gastaron en Cuba, o lo que hicieron en Cuba, a dónde fueron en Cuba, porque se los va a revisar una institución de los Estados Unidos. Pero a la vez hay en todo este memorando, me parece, elementos de continuidad. Creo que el tema de el financiamiento a la subversión. El presidente Trump, que salió incluso en el discurso del Congreso diciendo que había corrupción en los dineros que se destinaban a Cuba, y hablaban a más de 1 millón y tanto, y sabemos que son más de 20 millones, ahora firma un decreto presidencial donde dice que sí hay que seguir dando pues dinero para la subversión en Cuba. Y ha dicho más, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos no tiene que estar determinando cuál es el gobierno de otro país, ni estarse intrometiendo en los asuntos de otros países. Lo ha dicho el presidente Trump. El secretario de Estado piensa distinto, pero el presidente lo ha dicho. Y ahora, bueno, pues firma esta decisión. Y a la vez, bueno, también ahí de alguna manera especifican aún más los funcionarios supuestamente en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, a mucha honra estamos todos los directores, subdirectores de los medios de comunicación también en esa... Subdirectores generales de gobierno. Subdirectores generales de gobierno, en esa lista de los prohibidos en Estados Unidos, pero es parte también de una filosofía que está dentro de la administración. Cuando se habla, usted decía, de la implementación, hay mandatos concretos
a varias secretarías del gobierno de los Estados Unidos para la implementación de este memorándum. Así es como lo han organizado. Cuando se habla también, de alguna manera, hablan de algunas excepciones en los tratamientos a la política hacia Cuba. Ya habla de algunos elementos, de algunas, podríamos decir, políticas que son importantes para Estados Unidos, que son elementos de seguridad nacional, pero hablan sobre todo también de preservar financiamientos y gestiones de su embajada en Cuba. Hay interés entonces en ese gobierno, en ese trabajo de su embajada. Hasta hoy parece que sí. Hasta hoy parece que sí. En este país. Bueno, son parte de los elementos que un poco marcan este memorándum, que fue dado a conocer el pasado 30, que tiene el memorándum y también una hoja un poco de explicación hacia los ciudadanos norteamericanos, que muchas veces ni siquiera conocen precisamente de eso, mucho menos incluso ciudadanos en español, porque una de las cosas que primero que hizo la Casa Blanca fue eliminar su página en español en el gobierno de la administración Trump. Si fuéramos a pensar en qué otros elementos pudieran distinguir un poco este memorándum, o qué espíritu permanece, podemos decir, en este memorándum, qué cosa lo distingue de la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Mira, antes de eso, hacer una mención, porque mencionaste que ellos mantienen la embajada aquí. Y por supuesto, al mantener una embajada aquí, nosotros mantenemos una embajada en Estados Unidos también. Y es importante que se sepa a qué se dedica nuestra embajada en Estados Unidos. Es una función parecida a la que tenemos en el resto del mundo. El objetivo de Cuba es fomentar lazos con todos los países del mundo, lazos respetuosos, y eso incluye a Estados Unidos. Desafortunadamente, el gobierno de ese país no desea que exista esa relación. Entre tanto, mientras exista la embajada, lo que hace nuestro colectivo ahí, lo que hace nuestra encargada de negocio es tratar de fomentar conversaciones, hablar bien de los beneficios de una relación respetuosa, explicar cuál es la política exterior de Cuba, hablar sobre la cultura, el arte cubano, sobre las tradiciones de nuestro país, sobre los lazos en común que pueden existir entre los dos países, exponer las formas de cooperación que puedan existir entre los dos países, de manera estrictamente respetuosa, de manera estrictamente guiada por la Convención de Viena, y cumpliendo, por supuesto, con las leyes de Estados Unidos, como hacemos en todos los países que respetamos las leyes de cada país. Pero ante la pregunta sobre qué papel cumple este memorando, este documento, esto es una plataforma política, esto es un documento público, algo propagandístico, pero es una declaración política sobre las intenciones del gobierno de los Estados Unidos, que sirve como cobertura para las acciones que tomará y las que ya viene aplicando. Y en cierta medida intenta legitimar o justificar las razones por las cuales Estados Unidos actúa de esta manera contra Cuba, diciendo cínicamente, entre otras cosas, que busca el bien y trabaja para el bien del pueblo de Estados Unidos. Es al amparo de la filosofía que aquí se describe, que se aplicaron en el gobierno anterior de Trump y se están aplicando ahora esas medidas que nosotros llamamos de reforzamiento del bloqueo y que el gobierno de Trump le llamó en su momento máxima presión económica contra Cuba, que son un conjunto amplio de medidas. Entre ellas, por citar ejemplos, la persecución de los suministros de combustible a Cuba. O sea, no es que Estados Unidos se oponga a exportar combustible estadounidense a Cuba, es que le cae atrás e intenta impedir los suministros de terceros países a nuestro país con una efectividad importante que no logra convertir en cero lo que entra de combustible a nuestro país, pero lo encarece mucho, lo dificulta y lo retrasa, con un impacto grande en nuestra economía. Y pone multa a las navieras que se atreven a traer. Castiga, sanciona y atemoriza a los transportistas, a las empresas transportistas, a las aseguradoras, a las reaseguradoras. El combustible es necesario en Cuba para el transporte público. Sin combustible es muy difícil mantener el transporte público o sostenerlo en las dimensiones que lo necesita nuestro país. El combustible en las condiciones de Cuba es crucial para la generación eléctrica. No es posible hablar de los problemas que tiene Cuba hoy
en la generación y en el intento de cubrir la demanda eléctrica si no se habla de la carencia, de las dificultades y del costo inmenso para conseguir combustible. Es una factura que está por encima de lo que cualquier país tendría que pagar cuando sale al mercado a buscar un barco de combustible, porque además tenemos que pagar el riesgo. El riesgo es lo que... Tenemos que pagar la exclusividad del que está dispuesto a vendernos combustible sin crédito. Además, cualquier barco de esos que transporte combustible a Cuba, después tiene que estar 6 meses, por lo menos, sin poder entrar a Estados Unidos. Así sucede. Entonces, es muy cínico cuando dicen que los problemas que tiene Cuba son responsabilidad del gobierno, cuando hay una política agresiva dirigida a privarnos de combustible. Sin el combustible, tenemos que parar parte de la producción en este país. Sin combustible no hay agricultura en el mundo que funcione, más allá de la comunidad primitiva o la era feudal. Ni muchas industrias. Pero la producción de alimentos en el país está muy limitada por la... Sin combustible no se puede mantener un parque automotor para que recoja la basura, por poner un ejemplo, en nuestra capital. De modo que hay una relación directa, no indirecta, no remota, una relación directa entre esta medida de Estados Unidos y los efectos que está sufriendo la población cubana personalmente y de manera cotidiana cada familia cubana, solo con estos ejemplos. Estados Unidos, con la aplicación al incluirnos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, no lo hace porque piense que Cuba... El secretario de Estado sabe que nosotros no practicamos el terrorismo ni somos terroristas. Lo sabe su gobierno, lo saben las agencias de aplicación y cumplimiento, lo sabe el Pentágono, lo sabe el Departamento de Estado. El motivo por el que nos ponen aquí es porque conocen que cuando un país está en esa lista, automáticamente se desatan un conjunto de medidas coercitivas que en el caso nuestro se incorporan al bloqueo, se suman al bloqueo y que tienen un factor, un poder intimidatorio muy fuerte sobre otros países. Y hemos visto en ocasiones, desafortunadamente, el temor que provocan las acciones represivas de Estados Unidos, solo viendo el tema de los aranceles y cómo reaccionan muchos gobiernos. Imagínense cuando viene esa presión para que sus instituciones financieras, sus instituciones bancarias, sus entidades comerciales privadas las amenacen con sufrir consecuencias, sufrir medidas coercitivas, si entran en contacto, si tienen relación con un país que supuestamente practique el terrorismo. Eso tiene un impacto directo sobre la economía cubana. Tiene un impacto directo sobre una industria fundamental que es el turismo, porque intimida o castiga a ciudadanos de más de 40 países si viajan a Cuba. Ya no solo prohíbe que sus ciudadanos vengan a Cuba, sino además intimida a los de otros países. Intimida y toma medidas contra ellos si viajan a nuestro país. Por tanto, es muy cínico, como hace el secretario de Estado, decir que realmente los problemas de Cuba no se refieren al bloqueo económico. Cuando esto tiene un impacto directo en una de las fuentes de ingresos, lo que muchas veces hemos llamado la locomotora de la economía, que es el turismo. Algo similar sucede con la persecución de los servicios médicos que Cuba presta. Que además de la solidaridad, además del importante impacto que tienen comunidades de decenas de países, es una fuente de ingresos legítima para nuestro país, que es el gobierno de Estados Unidos se propone cortar. Y así podemos continuar sobre el conjunto de medidas, bueno, el corte de las remesas, el hecho de que se pueda tomar acción en tribunales de Estados Unidos contra un inversionista en nuestro país que legítimamente, cumpliendo las leyes de su país, las leyes cubanas y el derecho internacional, decida tener negocios en Cuba. Este documento intenta amparar todo ese conjunto de medidas de agresión contra Cuba y que el secretario de Estados Unidos, incluso en videos que se dedica a eso, intenta explicar que no es un bloqueo realmente, que se trata de la decisión de Estados Unidos de negarse a comerciar con Cuba. El conjunto de medidas que está aplicando, y no ahora, desde la administración anterior y que continuaron durante el gobierno de Biden y que tienen tanto impacto en nuestra población, están amparadas por la filosofía que trata de impulsar un documento como este. Todavía recuerdo aquellas palabras del presidente Obama que de alguna manera dijo en aquel intento de cambiar la política hacia Cuba y o sea, enfrentar la revolución por otras vías. Pero decía Obama que si algo se podía salvar en esa relación en algún momento era la posibilidad incluso de cooperar en la atención médica a terceras naciones y que Estados Unidos podría hacerlo de alguna manera. La administración Trump con el memorándum del año 17 convirtió eso en una persecución implacable contra cualquier... En una demonización de un servicio prestado por Cuba
inigualable, no tiene igual en el mundo entero, y que ha sido celebrado por múltiples gobiernos, por varios secretarios generales de Naciones Unidas y por el presidente Obama. Pero lo que está detrás, más que ese intento, bueno, de una administración que además ha negado la ayuda al desarrollo a prácticamente todo el mundo con sus decisiones sobre la USAID y los programas que de alguna manera se contribuyen al desarrollo, que ahora no fue, ni siquiera es el único país que no está presente en la cumbre mundial sobre financiamiento al desarrollo. Es de esperar que pueda atentar o le interese poco realmente lo que pueda pasar con las comunidades que se quedan sin atención médica por las presiones de Estados Unidos. Pero realmente la motivación fundamental, en mi opinión, vicecanciller, tiene que ver con que es parte de los recursos financieros que el país, que Cuba puede tener, es cortar todas las fuentes de ingresos. Y a la vez entonces ayudar al pueblo cubano. Es lo cínico del planteamiento. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, es parte de una filosofía, como decía Cosío, que está detrás de este memorándum. Un memorándum que en definitiva está diseñado y que está pues señalado para arreciar la agresión y arreciar el bloqueo contra nuestro país. Pero es la columna vertebral, es el documento principal, pudiéramos decir, que hoy dicta la política de Estados Unidos hacia nuestro país. De eso les propongo que hablemos en los minutos finales de nuestra mesa redonda con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, que está esta tarde con nosotros en este programa. Bueno, el memorándum presidencial número 5 de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que refuerza la política de máxima presión, realmente, como ellos le llamaron, de los Estados Unidos contra Cuba, recoge elementos que, como señalábamos, van destinados a sectores y va destinado a áreas en las que Estados Unidos considera están las principales fuentes de ingresos que tiene la nación cubana, y a la vez cínicamente dice que Estados Unidos pues apoya al pueblo de Cuba, trabaja por el bienestar del pueblo de Cuba y por la democracia, el Estado de Derecho y el bienestar de los cubanos. Pero es, en su opinión, Cosío, este memorándum la referencia fundamental hoy de la política hacia Cuba. Lo que se anunció el lunes es la referencia fundamental de esa política. Este es un documento, como yo decía, de política, plataforma, pero es un documento público. En cierta medida es un documento propagandístico para enunciar la política de Estados Unidos. No se puede suponer que un documento público de estas características esté reflejando con intimidad o con total franqueza las intenciones ni las motivaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y yo me alegro que tú hagas esta pregunta, porque yo traje dos documentos sobre los que quiero hablar y la pregunta encaja con eso. Si uno quiere buscar las intenciones reales, las motivaciones de Estados Unidos, hay dos documentos a los que hay que prestarle atención. Uno de ellos es bastante viejo ya, y es un documento interno de Estados Unidos que no se elaboró para ser publicado. Después se reveló, se desclasificó. Años después. Es un documento clasificado que se escribió en el Departamento de Estado por un funcionario del Departamento de Estado de apellido Mallory. Es un memorando que él le hace al que era entonces secretario asistente a cargo del hemisferio occidental de apellido Rubotón, hecho en abril de 1960. Este documento expresa con franqueza la visión de Estados Unidos con respecto a Cuba y expresa con franqueza lo que este funcionario está proponiendo para nuestro país. Y si tú me lo permites, yo voy a leer algunas partes del documento. Este documento dice, y voy a citar: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. O sea, la mayoría de los cubanos en esa época apoyan a la revolución. Lo cual está diciendo, mayoría es, en democracia, lo que es la voluntad del pueblo. No existe oposición política efectiva
dice el documento. O sea, está reconociendo que hay un gobierno en el poder que cuenta con el respaldo aparentemente absoluto de la población porque no hay oposición efectiva. No habla aquí de democracia, no habla aquí de derechos humanos. No puede hablarlo porque un año y un poco antes había en Cuba una dictadura respaldada por Estados Unidos que estaba violando flagrantemente y masivamente los derechos humanos de manera muy criminal y brutal, los derechos humanos de la población cubana. Pero el documento dice más adelante, reconociendo que la voluntad del pueblo de Cuba es respaldar a la revolución. Después de decir, el único medio previsible para perder el apoyo interno que tiene la revolución cubana es el desencanto y el descontento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Reconocimiento brutal. Y continúa, deben emplearse con prontitud todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Lo que conocemos casi todos los cubanos que estamos vivos. Que logre los mayores avances en la negación de dinero y suministros a Cuba, la reducción de los salarios monetarios y reales, el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno. Es un documento absolutamente honesto que refleja fidedignamente lo que es el pensamiento del gobierno de Estados Unidos. Cuando uno ve este otro documento, el que sale hoy, se habla de la preocupación por el bien del pueblo de Cuba, es lo que dice el encargado de negocio cuando se mueve por ahí, habla de derechos humanos. Aquí no habla de derechos humanos. Aquí no habla de democracia, al contrario, lo que le preocupa es que haya democracia en Cuba y está buscando cómo quebrarla, haciendo la vida lo más difícil a los cubanos. Esto dicho aquí es, en términos reales, la guía filosófica, la guía política, la guía programática de lo que ha sido y es hoy la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Mientras esta visión persista y persiste hoy, va a haber hostilidad contra nuestro país. No la comparte la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Fíjese que es un documento secreto. No es un documento que no se divulgue en los Estados Unidos a pesar que se desclasificó. Y estoy seguro, aunque no he conversado con él sobre eso, que el encargado de negocio aquí en Cuba, cuando visita una iglesia, cuando habla con la gente por la calle, no le lee nunca este documento. Ni le explica. Mire, lo que quiere Estados Unidos es hacerle la vida imposible a ustedes para que derroquen el gobierno. No creo que le esté explicando eso, aunque no me consta qué es lo que está hablando. Bueno, cuando le preguntaron en Varadero ahora sobre la lista de los terroristas y sobre el bloqueo, la callada por respuesta, no tenía mucho que argumentar frente a eso. No lo dice el secretario de Estado. No lo dicen los políticos estos fantoches que traicionan a su pueblo o que traicionan a los que dicen representar. No hablan de esto nunca. Y esto es oficialmente lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos. Pero hay otro documento muy importante que también desempeña un papel significativo en regir la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y es esa ley que se conoce como Ley Helms-Burton, que se aprobó en 1996. Y si tú me lo permites, también me gustaría leer algunos pedazos de lo que se dice esa ley en el título 1. Que Mallory no está citado en el memorándum, pero Helms-Burton, la ley de Helms-Burton sí está varias veces citada en este memorándum de Trump. Y la ley Helms-Burton no cita a Mallory, tampoco. Pero aquí dice, porque, reitero, el secretario de Estado ha dicho, los políticos anticubanos repiten, que el bloqueo realmente no tiene un impacto y que realmente se trata solo de que Estados Unidos se niega a negociar con Cuba y Cuba puede negociar con el resto del mundo. Curiosamente, hay hasta personas en Cuba aparentemente bien instruidas e informadas que repiten esta tontería. Dice el documento, en la ley, en el segundo párrafo del documento, el presidente debe promover y dar instrucciones al representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para que proponga y procure un embargo internacional obligatorio contra el gobierno de Cuba. O sea, no es que Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba, es imponer en lo que han fallado, han fracasado rotundamente en el Consejo de Seguridad, un embargo internacional obligatorio contra Cuba. Pero el documento dice además, el documento estipula que el presidente debe estimular a otros países
a que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba. O sea, no es que lo digamos nosotros, lo dice la ley de Estados Unidos. O sea, si el presidente que no haga esto está incumpliendo con la ley. O sea, el que no estimule a otros gobiernos a que rompan sus relaciones comerciales con Cuba. Pero la ley continúa, dice, el secretario de Estado deberá asegurar que el personal diplomático de los Estados Unidos en el exterior comprenda y en sus contactos con funcionarios extranjeros les comunique las razones del embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba e inste, una palabra fuerte, inste a los gobiernos extranjeros a que cooperen de forma más eficaz en dicho embargo. Reitero, esto no lo dice Cuba. Es tarea del secretario de Estado decirle a todos sus diplomáticos en todos los países. Imagínense la cantidad de recursos humanos, de recursos financieros, de los presupuestos de las embajadas, que están dedicados a la única tarea de pedirle a los demás gobiernos que se sumen de manera efectiva al bloqueo contra Cuba. La resolución dice también que después del 1 de enero de cada año, el presidente presentará a los comités del Congreso pertinentes un informe sobre el comercio de otros países con Cuba y la presentación de asistencia por estos a la isla en el periodo de 12 meses. Esto es cada año. Si se está cumpliendo la ley, cada año hay un informe a nombre del presidente a varios comités que está describiendo las relaciones comerciales de Cuba con terceros países. Pero cada uno de estos informes, según la ley, contendrá una descripción de toda la ayuda bilateral prestada a Cuba por otros países, incluida la ayuda humanitaria. Y uno dice, ¿qué le importa a Estados Unidos la ayuda que un país le preste a Cuba? Sobre todo la humanitaria. Tiene que tener una descripción del comercio de Cuba con otros países, incluida la identificación de los socios comerciales de Cuba y la magnitud de ese comercio. Tiene que incluir además una descripción de todas las empresas mixtas establecidas o en estudio de nacionales y firmas comerciales de otros países que guarden relación con instalaciones cubanas, incluida una identificación de la ubicación de esas instalaciones. Todos estos informes son todos los años. Uno se pregunta, ¿cuánta gente tiene que dedicarse a redactar esto? Yo recuerdo que la OFAC tenía más personal dedicado a aplicar el bloqueo contra Cuba que a perseguir las finanzas de Osama Bin Laden y los supuestos terroristas que atacaron a Estados Unidos. Y uno se preguntará, ¿cuántos congresistas se lo leerán? Porque esto es información enjundiosa. Debe tener una determinación del monto de la deuda contraída por el gobierno cubano con cada país. Una descripción de las medidas tomadas para garantizar que las materias primas y los productos semielaborados o elaborados en instalaciones cubanas en que participen nacionales de otros países no entren en el mercado de Estados Unidos. O sea que es extremadamente detallado, yo estoy solo leyendo algunos ejemplos, para obligar al gobierno de los Estados Unidos a aplicar un cerco absoluto de la economía cubana. Se dice que cuando el presidente de Estados Unidos le pusieron delante a Kennedy firmar el bloqueo en 1962, él dijo, pero si vamos a hacer esto equivale, ya mejor hacemos un bloqueo naval. ¿Y qué le argumentaron? No hace falta, si con lo que estamos haciendo, de hecho, ya estamos haciendo un bloqueo total a Cuba. Y entonces el secretario de Estado se llena la boca diciendo que realmente no hay un bloqueo a Cuba. Y muchas personas en Estados Unidos, y reitero, algunos en Cuba, se les ocurre decir la tontería de que esta política tan absoluta, tan precisa y tan consistente y prolongada no tiene impacto real en el desempeño de la economía cubana. ¿Qué país del mundo es capaz de sobrevivir pacíficamente como sobrevive Cuba con un desafío como este? ¿Qué país es capaz de aguantar una guerra tan abierta? Porque esto es una guerra económica. Estos dos documentos sí son referencias claras de cuál es la política de Estados Unidos contra Cuba, más que este memorándum y que el anterior. Aunque Helms y Burton en su documento, financiado por la Bacardí, por cierto, no lo menciona, la esencia de lo que está en la Helms-Burton es precisamente el documento de Mallory. Por eso hay que verlos de conjunto. Y la esencia de lo que está en este memorándum pasa por eso, por esos pronunciamientos de política. De hecho, hay un párrafo, un acápite del propio memorándum de este lunes, Cosío, que dice apoyar el embargo económico, ellos le dicen embargo, el bloqueo,
contra Cuba, descrito en la sección 4.7 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, la ley Helburton, incluso oponiéndose a medidas que exigen el fin del embargo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, y mediante informes periódicos sobre si existen las condiciones para un gobierno de transición en Cuba, que es otra de las condiciones que pone la ley Helburton. Es decir, no se contentan solo con que se aplique a rajatabla la ley Helburton contra Cuba, sino que hay que oponerse en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales a cualquier pronunciamiento que sobre el bloqueo contra Cuba se ejecute. Algo en lo que han fracasado ya por 30 años. Han fracasado en la meta que se traza Mallory. Han fracasado, pero no debemos equivocarnos. El impacto es real. El daño es real. La angustia de la población es explicable. El resentimiento de la población es explicable por las carencias en el transporte, cuando uno tiene que ir al trabajo a llevar a los muchachos a la escuela, cuando tiene lo que estamos experimentando ahora, la carencia de suministro eléctrico, cuando viene el apagón, por supuesto que genera irritación. Ese es el propósito, lo describe de manera muy sintética este memorando de 1960. Es el propósito que están buscando. Por tanto, el impacto es severo sobre la población cubana y cruel. El fin es el que no han podido cumplir. Es un propósito fallido de raíces históricas, propósito de apoderarse de Cuba, de tener la capacidad de determinar cuál es el destino de la nación cubana, que es un fenómeno, nosotros decimos muchas veces, singular. Porque la agresividad de Estados Unidos en nuestra región es común. Golpes de Estado, usurpación de territorio. A México le robó 43% o más de su territorio. En el caso nuestro nos ha robado territorio aunque ocupa un pedazo de nuestro territorio. En el caso nuestro ha habido consistentemente a lo largo de la historia de Estados Unidos, y se encuentra en documentos históricos propios de Estados Unidos y de Cuba, una sensación o una convicción, consciente o no, entre los políticos de Estados Unidos, de que Cuba le pertenece. O que por lo menos ellos tienen un derecho y una autoridad para determinar cuál debe ser el destino de Cuba. El problema está en que eso choca con un pensamiento bien arraigado en nuestra población, firmemente defendido por nuestra población, de que el destino de Cuba le corresponde a los cubanos. Nosotros sí creemos verdaderamente en los derechos soberanos y en la libre determinación. Ese es un derecho que nosotros sí defendemos y vamos a defender. Y choca con esta realidad de Estados Unidos. Uno se impregna de ese mismo pensamiento, consigo, cuando ve que el mismo día que se aprueba el memorándum contra Cuba, Estados Unidos aprueba un memorándum presidencial también para quitar las sanciones o las medidas coercitivas que Estados Unidos tenía contra Siria, y entra a negociar con un gobierno que hasta hace 3 meses antes declaraba como terrorista, o que hoy el presidente Trump diga que ha sostenido conversaciones muy cordiales y que aprecia mucho sus conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, un país con el que tuvo una guerra y donde además dejó millones de muertos en ese país, y que es un país socialista como Cuba. O sea, uno aprecia precisamente ese hecho de que detrás de todas estas decisiones hay una inquina particular de esa nación o de los gobiernos de esa nación, porque no lo es de su pueblo, contra esta pequeña isla del Ni siquiera Caribe. De todos los políticos, ni siquiera de todos los gobernantes. Ha primado, pero no se puede decir que sea reflejo del sentimiento de la mayoría de los Estados Unidos, ni siquiera de la mayoría de los políticos de Estados Unidos. Aun cuando tengan discrepancias con nuestro sistema político, con nuestro sistema social, tengan discrepancias políticas, ideológicas, pero no comparten ni que haya un derecho de Estados Unidos a regir el destino de Cuba, y mucho menos comparten que se aplique una política tan cruel y tan despiadada contra nuestra nación. Cuando se ve toda esta esencia del memorándum, cuando se ve las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado Marco Rubio, que realmente ha sido el vocero, el impulsor y el que ha asumido el papel, el presidente Trump está muy ocupado en sus debates con Elon Musk y en sus problemas de los cohetazos contra Irán y otras políticas, podríamos decir, más propias de su estilo personal. Cuando uno ve lo que ha ocurrido y por supuesto el impacto que ha tenido en los medios de Miami, en la política de Miami, ¿qué reflexión pudiéramos hacer como pueblo cubano, como gobierno cubano, frente al desafío o al intento de desafío que representa
un memorándum como este, en momentos en que además siempre uno piensa, bueno, tampoco me parece muy casual que haya sido 30 de junio, entrando al verano, en medio de las enormes dificultades que tiene el país con la electricidad y con el acceso al combustible. ¿Cuál es la reflexión final que puede transmitirnos en esta mesa redonda? Hablamos de que una de las motivaciones podía ser la intimidación al pueblo cubano y de ahí la coyuntura del momento que lo hace. No es el primer momento de hostilidad de Estados Unidos, un momento de una gran hostilidad en un momento muy complejo, muy difícil para nuestro país. Pero nosotros hemos superado momentos anteriores. En la década de los 60 era una etapa de mucha vulnerabilidad para nuestro país, no teníamos el grado de organización, el grado de conciencia, el grado de éxito, una obra hecha por el país, y nosotros hoy tenemos una experiencia acumulada que no teníamos en aquel momento. Nosotros tenemos la capacidad de superar este momento. Nos va a costar trabajo. Como dijo el primer secretario antes de ayer, o ayer cuando salió este memorando, no hay duda que va a haber impacto, pero naturalmente no nos van a doblegar. Nuestro país tiene la capacidad, tiene la organización, tiene la sabiduría, tiene la experiencia para superar un momento difícil como este, y la historia demostrará que así será. Bueno, pues le agradezco muchísimo, vicecanciller, haber podido intercambiar con usted sobre este nuevo memorándum del gobierno de los Estados Unidos, que no es nuevo, es una reedición ya de lo que la administración Trump en el 2017 dictó hacia Cuba y que abrió el camino a esas 243 medidas, de las cuales usted escribió las más importantes en la jornada de hoy, pero que constituyen la esencia de la aplicación del memorándum de Mallory y de la ley Helms-Burton como piedras angulares de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Más agresión, más odio, más medidas coercitivas contra Cuba es lo que promete y lo que propone este gobierno frente a un pueblo que no se ha doblegado, frente a un pueblo que ha sabido enfrentar las dificultades, frente a un pueblo que todos los días piensa en cómo poder salir de ese cerco y desarrollarnos, que es la aspiración en definitiva de todo un pueblo que ha sabido hacerlo a lo largo de muchas décadas. Yo le agradezco a usted y por supuesto al esfuerzo que nuestros diplomáticos, que están reunidos, por cierto, en estos días en La Habana, todos nuestros embajadores, pues hacen día a día por llevar esa verdad de Cuba, llevar esa lucha del pueblo cubano todos los días también en otros escenarios del mundo. Seguiremos en combate, no hay otra alternativa frente a la agresión y frente al bloqueo. La dignidad y también el espíritu de lucha de nuestro pueblo son las únicas armas, las ideas y la verdad con las que contamos. Nos vemos en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.